Hola, ¿qué tal? Yo soy Gerardo y te doy la bienvenida al tercer episodio de Diarios de un Pesimista. Si eres consumidor o consumidora de mi contenido, te será extraño ver este video. Inicié hace poco un podcast llamado así, Diarios de un Pesimista, para tocar esos temas que no encajaban tal cual de forma estricta y única en filosofía, aunque en muchos puntos lograba relacionarse con ella. Pues bien, a partir de hoy y hasta nuevo aviso, haré el podcast así frente a cámara, pero debo advertirte que haré muy poca edición del video. Solamente cortaré los silencios y errores que haga al hablar, pero casi no pondré imágenes ni nada. Esto porque la finalidad de este contenido va a ser que lo escuches, ya sea mientras trabajas, mientras haces quehaceres del hogar, o lo que sea que estés haciendo o no haciendo. También por esta finalidad es que utilizaré un lenguaje asequible y digerible, al que no tengas que ponerle un montón de atención para comprender. Y bien, dicho esto, tengo que darte un enorme contexto, tanto sobre el podcast como sobre algunos cambios que haré en el canal. Si ves mi contenido frecuentemente, habrás notado que los últimos videos han sido un tanto variados y un poco inusuales. Esto es porque he tratado de averiguar qué temas y miniaturas llaman más la atención tanto de suscriptores como de espectadores nuevos. Pues bien, ya más o menos vi qué les agrada más y qué me agrada también a mí hacer. Me propuse hacer videos de forma mucho más constante, pero la salud me ha frenado un poco. Me ha dicho, tranquilo, que a la carrera las cosas salen mal y peor aún se me jode el cuerpo. En este caso fueron mis ojos. Desde hace un par de meses he tenido problemas de conjuntivitis tanto alérgica como bacteriana y por fin creo que di con el principal problema. Paso demasiado tiempo frente a pantallas. Ya sea editando, escribiendo, publicando contenido en redes, las pantallas hacen que parpadee menos y se me resequen los ojos, así que me veo obligado a pasar menos tiempo editando y más haciendo cosas que no me jodan tanto la conjuntiva. Incluso leer es mejor porque al ver una hoja de papel y texto cambio mucho de posición la mirada y parpadeo más, además de que no recibo luz azul. Pero bueno, por esto es que voy a hacer al menos temporalmente 2 clases de contenido. El que está conformado en formato de podcast y aparte videos de larga duración sobre obras filosóficas en específico. La siguiente obra va a ser La Metafísica de Aristóteles, la cual leí en la licenciatura y estoy releyendo. La voy a dividir en 2 o 3 videos, pero planeo que cada uno de ellos dure aproximadamente entre 40 a 50 minutos y les daré el formato que le di al video pasado de Ese maldito yo de Émile Cioran, utilizando tomas más largas, efectos de sonido ambiente y no solo explicaciones y mapas conceptuales para que sientas que ves una clase de documental y video contemplativo en lugar de que lo sientas como una clase. La cuestión es que para que mis ojos no se deterioren más, creo que podré traer 1 o 2 episodios de podcast al mes, como y un video de larga duración. Si trato de hacerlo con más frecuencia, volveré al mismo problema, al círculo vicioso, y tendré que atascarme de gotas para los ojos que no sé por qué chingados son tan costosas. Pero bueno, el formato de este podcast también voy a cambiarlo. En los primeros episodios hablé sobre temas muy variados e inconexos, pero lo que haré a partir de hoy será dividir cada episodio en bloques. El primer bloque voy a dedicarlo a un tema estrictamente filosófico, pero a la vez fácil de entender, para que sigas trapeando o barriendo a la par que me escuchas, sin preocuparte por tener que conectar con un hilo complejo de conceptos filosóficos. Luego de eso hablaré de temas más variados y los analizaré o examinaré por medio de los conceptos que nos ofrece la filosofía, pero de forma mucho más libre. Si bien voy a elegir los temas de forma libre, lo haré pensando que pueden interesarte. También voy a hacerlos así frente a cámara porque me he dado cuenta de que mi tono de voz y mis expresiones cambian mucho cuando hago todo en voz en off, como en episodios pasados. De hecho, esto tiene una explicación, y es que al estar frente a cámara, muevo mucho más las manos. En un curso sobre locución que tomé, me sugirieron que, aunque hable frente a un micrófono y nadie me esté viendo, mueva las manos, porque se nota una enorme diferencia en la intensidad de las emociones transmitidas por la voz cuando nos damos esa libertad de mover nuestras extremidades.
Si no las movemos, la voz tiende a expresarse mucho más apagada y mucho más plana. Por eso, cuando hablamos por teléfono, por ejemplo, estamos en una plática con alguien y la plática es muy interesante, estamos contando un muy buen chisme, movemos las manos, porque la expresión oral no se limita a la voz. Lo emocional también se refleja en el movimiento de las manos y otras partes de nuestro cuerpo. El problema es que al hacer todo en voz en off, luego yo solito dejo de moverme y la voz no me suena como quisiera. Así que frente a cámara estoy obligado a moverme más y expresarme mejor. Pero bien, después de todo este choro no solicitado, pasemos a lo importante. Los temas de hoy, el primer bloque lo vamos a dedicar a un tema filosófico ético, el anillo de Platón. El segundo bloque sobre una pregunta que me hicieron hace poco. ¿La filosofía es elitista? ¿Es para las élites? El tercer bloque tratará sobre un concepto súper actual y que se ha expandido a un enorme ritmo. El concepto de emprendimiento y ser emprendedor o emprendedora. Y por último te dará algunas estrategias que he llegado a utilizar en estas últimas semanas para que el mundo no me parezca tan insoportable viendo todos los conflictos que hay vigentes. El minuto de cada uno de estos temas, de cada uno de estos bloques, los voy a poner abajo en la descripción. Comencemos entonces con el primer bloque, no sin antes meter la intro que hice con mucho cariño, que para nada da asco y que espero te guste. Diarios de un pesimista. Un espacio seguro para la amargura. Actualidad, dilemas filosóficos y traumas de la infancia. Pues bien, hoy voy a hacerle caso a uno de los miembros del canal, a Alejandro Monge, uno de los que más ve mis videos y a quien le mando un saludo. Varias veces me sugiere temas en los comentarios y en uno de ellos mencionó el anillo de Giges, que se refiere a un mito que Platón explica en el libro 2 de la República, libro larguísimo al que también haré uno o varios videos dentro de poco. Pero bueno, mejor lo llamé anillo de Platón porque nadie ubica Giges y en el título iba a quedar feo, además de que me imaginé a Platón con un anillo de superdiva y unas uñas pintadas. Pero bueno, aclarar que este tema se refiere a un mito. ¿En qué consiste este mito? Voy a tratar de resumirlo. No lo voy a explicar con lujo de detalles porque eso quiero dejarlo para su respectivo video. Pero en resumen, Giges se encuentra un anillo en la mano de un cadáver. Hay detalles extraños como que el cadáver estaba dentro de un caballo y el caballo dentro de una grieta, pero el tema no es ese, sino que Giges se da cuenta de que al ponerse el anillo se vuelve invisible. Al descubrir esto, descubre también todas las cosas que podría hacer sin ser descubierto por nadie. Con este objeto y el poder que le ofrecía, Giges sedujo a la reina y desvivió al rey tomando su lugar. Este mito es narrado por Glaucón. Recordemos que Platón utiliza diferentes personajes, incluido al mismo Sócrates, para exponer argumentos y contraargumentos en sus diálogos. En este caso, el tema de discusión es si existe una clase de justicia o moralidad interna esencial al alma, o si todos actuamos bien solo por convención social y miedo al castigo. Glaucón narra el mito del anillo de Giges para sostener que todo ser humano, si pudiera actuar impunemente, lo haría, por lo que los actos justos solo son realizados y los injustos evitados por miedo al castigo, pero no por una bondad esencial al alma humana. Frente a esto se opone Sócrates, quien sostiene no solamente que sí existe una justicia suprasensible y perteneciente al alma, sino que también sostiene que si el cuerpo no recibe un castigo tras actuar injustamente, quien sí lo hace es el alma. Da una explicación sobre las partes del alma y su equilibrio, pero eso vamos a dejarlo también para el video de la República. Lo que me interesa aquí es preguntarnos, ¿existe una clase de moral que seguiríamos si no fuéramos a recibir castigo? Este anillo de invisibilidad puede ser un gran ejercicio mental no solo para debatir sobre si existen actos buenos o si solamente actuamos por miedo al castigo, sino también para conocernos mejor a nosotros mismos, sobre todo conocer nuestros deseos. Quisiera que imagines que tienes este anillo y que, al volverte invisible con él, puedes hacer lo que quieras sin que nunca nadie se dé cuenta. Ni las autoridades,
Ni desconocidos, ni conocidos, ni familiares, ni amigos, nadie. Es decir, no solo no tendrías que enfrentar la ley de tu país, sino que ni siquiera enfrentarías el juicio de quienes te son cercanos. Nada de presión social de ningún tipo. ¿Qué cambiaría en tus actos? ¿Qué cosas sí harías que antes no? ¿Y qué cosas dejarías de hacer que antes sí hacías? En la respuesta puedes obtener el listado de cosas que realmente te gustaría hacer y las cosas que realizas por obligación. Lo primero que yo dejaría de hacer sería asumir la panza, porque siempre que alguien me ve, hago lo posible por tratar de esconderla, aunque al verme en fotos veo que mi intento es inútil. Pero más allá de eso, quiero que te preguntes qué cosas que van contra la ley harías. Ahora bien, hay cosas que muchas personas consideramos que son correctas o que al menos no son incorrectas, pero que van contra la ley. Por ejemplo, si yo me meto a la casa de un ultramillonario de mi país a buscar información para exponer sus vínculos con grupos criminales o con funcionarios corruptos, y luego hago esta información viral en redes sociales, el meterme a su casa y el meterme en su información personal, sería el rompimiento de varias leyes en mi país. Pero creo que la mayoría coincidiríamos en que, a pesar de romper la ley, estoy actuando justamente. Es decir, al margen de la ley y de que la gente me reconozca como un revelador de corruptos, hay algo que creo que está bien y que hay que hacerse. Esto es lo que defiende Sócrates, que hay actos que realizamos no por temor al castigo, sino porque son simplemente buenos y justos, y hay que hacerlos, porque son buenos para el alma. También este ejercicio de invisibilidad nos demuestra que a lo largo de la historia de la filosofía, varios son los temas recurrentes que se discuten de distintas formas. En el libro 2 de la República se discute si la ley y el castigo son el único factor que hace que la gente actúe de forma justa. En cambio, milenios después, Kant indaga no solo en el castigo exterior, sino en el interior al ser humano. Kant se pregunta, por ejemplo, si actuamos bien cuando el motivo de nuestro acto es el placer, como cuando tratas bien a una persona, pero solo por querer obtener beneficios futuros de ella. Kant sostiene que los actos morales tienen un distintivo, no se guían ni por el placer ni por el sufrimiento. Sé que ayudar a nuestro prójimo es un acto bueno, pero si ayudo a mi prójimo pensando solo en que después le voy a poder cobrar el favor, estoy actuando por un placer que obtendré a futuro, no por el hecho de actuar bien. Si yo evito dañar a mi prójimo, pero no lo hago porque es lo justo, sino para evitar ir al infierno, suponiendo que yo sea creyente, no estoy actuando moralmente, sino por beneficio propio, para evitar el dolor de ir al infierno. Esto crea un matiz en torno a la cuestión que ya Sócrates discutía. Sócrates sostiene a lo largo de varios diálogos que los actos injustos dañan el alma. Sin embargo, Kant nos dice que si evitamos hacer injusticias solo por no recibir un daño incluso a nuestra alma, seguimos actuando por un beneficio propio, evitar el daño. Los actos morales son morales porque su finalidad no debe ser otra más que ellos mismos. Al ayudar al prójimo, nuestra finalidad no debe ser cobrar un favor a futuro o ir al cielo, sino que la finalidad es el acto mismo. Según Kant, eso es lo que nos dicta la razón, por lo que la ética de Kant es una ética radicalmente racionalista. Kant nos dice que nuestros actos morales deben ser guiados únicamente por la razón y nunca por los sentidos de placer o displacer. Pero bueno, hoy no estamos ni en la antigua Grecia ni en el siglo de Kant. Muchos pensadores habrían sostenido que todo ser humano con uso de sus facultades cumpliría un mínimo de actos justos, un mínimo de respeto por los demás. Pero hoy vemos que ese pensamiento peca incluso de ser utópico. Sobre todo en el siglo pasado y en el actual, sabemos que existen muchas personas que no titubearían en acabar con la vida de otra u otras por $1. Pareciera que los valores económicos le han ganado en la carrera a los valores éticos. Sabiendo esto, sabiendo que hoy en día no se puede hablar de que el ser humano es bueno o malo por naturaleza, sino que su bondad o maldad será influida siempre por su entorno social, económico, salubre, educativo, nutricional, ¿qué sí haríamos con el anillo de invisibilidad?
Quiero que me digas en los comentarios qué cosas notas que haces por obligación, qué otras no haces por miedo al castigo, siempre y cuando en los comentarios no me vayas a dejar una apología a un delito o algo que pueda involucrarte en la violación de una ley. Porque debo recordarte que el ejercicio mental es ficticio, no tenemos ningún anillo de invisibilidad. Hace poco en mi club de lectura, una de las chicas que participan me preguntó si podríamos considerar a la filosofía como una disciplina o una actividad elitista, la cual solo pueden realizar las élites, un círculo determinado de personas. Esta pregunta no tenía malas intenciones. Me lo dijo después de recordar a Aristóteles y su tesis de que para hacer filosofía una persona tenía que tener ocio, tiempo de ocio, y para tener este tiempo debía tener resuelta su estabilidad económica, cosa que solo pueden hacer élites de estratos socioeconómicos altos. Aunque he visto que han disminuido poco a poco estos señalamientos hacia las ciencias sociales y las humanidades como unas cosas vacías que no sirven socialmente para nada, como si sirven carreras más técnicas y aplicadas como medicina, las ingenierías o la arquitectura, siguen existiendo estos señalamientos de que campos como la filosofía no sirven porque no producen nada. Bueno, este argumento es falso y muy simplista, pero lo traigo a colación porque normalmente se cree que si alguien entra a estudiar filosofía, es más bien para conocer el pensamiento de algunos filósofos de la historia, únicamente por intereses personales, como una clase de hobby, y que no pretende ir más allá de eso, junto a que no está produciendo nada ni está trabajando. Para supuestamente tener esta clase de hobby, se cree también que hay que tener solvencia económica, porque la filosofía, en caso de que fuera un hobby, no sería como aprender a tocar el piano o jugar fútbol los fines de semana, a lo cual dedicas 1, 2 o 3 horas a la semana, sino que te demanda mucho tiempo de estudio riguroso y arduo, por lo que no tendrías tiempo para trabajar en otra cosa. Pues bien, cabe decir en contra de esto que hacer filosofía, tanto dentro como fuera de la academia, no solo es un trabajo, sino que es un trabajo bastante agotador y difícil. Solo que este trabajo muchas veces no es remunerado, así como muchos otros trabajos, como los domésticos asignados históricamente a las mujeres, que tampoco han sido remunerados. Eso no significa que no estuvieran ahí y no produjeran riqueza. Ahora bien, sabiendo este panorama social, podemos tratar de responder a la pregunta: ¿es la filosofía una disciplina o un campo elitista? Creo que puede responderse que en parte sí y en parte no. ¿Por qué creo que sí? Porque es un hecho que al ser mal remunerada o nada remunerada la actividad filosófica, pocas personas pueden meterse a ella. Esas pocas personas que tienen el dinero suficiente para mantenerse durante un largo periodo de tiempo sin paga. Sin embargo, la filosofía no es una disciplina elitista en tanto que no tiene una clase de reglas para entrar y realizarse. Un requisito que tienes que cumplir más allá de tener curiosidad y capacidad de asombro. De hecho, todo lo contrario, la filosofía, al ser motivo de interés de todo ser humano, aunque a veces se piense que no, se expande a toda la especie e invita a todos a que la ejerciten. Que las personas no tengan tiempo para ponerse a estudiar a Kant o a Popper no significa que no tengan interés por los temas que estudia la filosofía y que de hecho tengan su propia filosofía, aunque no tengan acceso a algunas herramientas que se utilizan en el ámbito académico para estructurar argumentos y criticarlos. Las personas tienen una postura ética, una epistemológica, cosmológica. Se preguntan por la justicia, las dinámicas sociales, la pobreza. Esto implica que la filosofía no es elitista. Sin embargo, la filosofía como una disciplina limitada al ámbito académico y entendida como una carrera universitaria sí es elitista, porque la gente casi nunca tiene las posibilidades de ingresar a una escuela de paga o incluso una escuela pública para estudiarla. Muchas veces también, si tuviera la oportunidad de hacerlo, se la pensaría 2 veces por lo mal pagada que es y por los pocos espacios laborales que tiene disponibles. Entonces creo que si algo tiene la filosofía de elitista es cuando la consideramos como algo que solo se estudia en las universidades, dado que a las universidades solo pueden acceder un pequeño sector de la población y, si lo hace, es normalmente con la finalidad de salir del estado precario en el que ya vive,
cosa que pocas veces se logra estudiando filosofía. Entonces, si hemos de responsabilizar a alguien de hacer de la filosofía un campo elitista, creo que no debe ser a la filosofía ni a las personas que no logran integrarse en ellas, sino a las estructuras económicas y sociales que constantemente luchan para desaparecer a la filosofía, para ningunearla o, como último recurso, para hacer que ella sea solo una actividad para la clase social pudiente. En mi ciudad, en Guadalajara, hay 3 lugares en donde puede estudiarse la licenciatura en filosofía: el ITESO, el Instituto de Filosofía y la Universidad de Guadalajara. Esta última, la Universidad de Guadalajara, es la única que es pública y actualmente se encuentra en la parte norte de la ciudad, lo cual de por sí ya excluye geográficamente a gran parte de la población de mi ciudad, porque es una tortura trasladarse hasta allá viviendo en el sur o, peor aún, en otros municipios lejanos. Además de que tiene un limitado número de alumnos que puede admitir por falta de docentes e instalaciones. Por otro lado, el Instituto de Filosofía es privado. No es el más costoso, pero sí dista mucho de ser tan accesible como una universidad pública, económicamente hablando. Y está también algo retirado de muchas partes de la ciudad. El ITESO, por último, es privado y este sí es muy costoso. A él solo pueden acceder personas con ya cierto poder adquisitivo. En este panorama es entendible que la filosofía se entienda como un campo elitista, lo cual podemos tratar de combatir desde espacios no académicos en donde se promueva el pensamiento filosófico. Pero esto también requiere de tiempo, esfuerzo y dinero. La filosofía no es por sí una disciplina elitista, sino que es la actual organización o desorganización económica, social y geográfica lo que la convierte en una actividad a la cual solo élites pueden acceder. Y bien, hablando de pobreza, hay un tema que quisiera tocar y del cual hice un video, pero no me gustó cómo quedó por mi enfermiza tendencia de ser súper crítico con mi propio trabajo, y es el tema de la figura del emprendimiento. Creo que todas y todos tenemos conocidos, amistades o familiares que se dicen a sí mismos emprendedores, que comenzaron un emprendimiento. Con emprendimiento, hoy en día se entiende el inicio de un negocio o un proyecto que traerá beneficios económicos, ganancias, utilidades, en donde aquella persona que lo inicia es dueña del proyecto. Un negocio puede iniciar con 1, 2 o varios dueños, pero al final estos dueños no le rinden cuentas a alguien superior como un jefe, y por ello dejan de ser empleados. Normalmente estos negocios son iniciados para tratar de mejorar la economía del dueño y en el caso de personas de clase baja, de personas pobres que tienen un empleo mal pagado o no tienen ningún empleo, los emprendimientos son iniciados para ascender socialmente, dejar atrás la clase baja y lograr ser de clase media, cosa que jamás lograrían siendo empleados. El enorme problema con el concepto de emprendimiento y con ser emprendedores es que el título de emprendedor cumple una función cosmética cuando queremos hacer críticas al sistema económico vigente. En palabras sencillas, ser emprendedor no solo maquilla injusticias sociales, sino que hace imposible que muchas personas logren tener lo que se denomina conciencia de clase. Ser conscientes de que pertenecen a la clase pobre, aunque ya no pertenezcan per se a la dinámica de explotación de la clase trabajadora, de tener un patrón que se queda con la riqueza que tú produces. En generaciones pasadas, al menos aquí en México, ser empleado o empleada de una gran empresa significaba muchas veces el ascender en puestos en esa misma empresa, con lo que mejoraba tu sueldo, tus prestaciones y junto a esto, podías comprarte una casa o un coche. Para ello no necesitabas trabajar 50 años sin parar como hoy. Sin embargo, hoy en día, en la era de la globalización radical y de la doblegación de los estados nacionales en pro de la inversión extranjera, las casas han subido monstruosamente su precio, mientras los sueldos no han subido casi nada. Además de que conseguir un empleo ya no te garantiza absolutamente nada, ni estabilidad, ni mejoras salariales, ni un mejor puesto.
ni siquiera mejores prestaciones si es que llegas a tener prestaciones. Esto implica que por la vía de ser empleado ya tengas que resignarte a vivir en la miseria, a menos que seas empleado de la empresa de tu papá en la que no haces nada y te pagan $20,000 al mes. Pero ya sabemos que esto no es ser empleado. Pues bien, esto ha dado como resultado que el ser empleado ya no sea algo que presumir, algo que impresione a nadie, con lo que ser empleado es algo indeseable. ¿Qué ha llegado a solucionar esto? No ha sido una política laboral, tampoco un organismo internacional que impida relaciones laborales injustas, sino el fenómeno de emprender. Si tú eres empresario es porque ya tienes una empresa obteniendo ganancias. Tienes trabajadores produciendo riqueza para ti a cambio de un sueldo, normalmente un sueldo miserable. Mientras tú no trabajas o trabajas un par de horas a la semana para luego irte al golf u otro deporte súper aburrido, como todas las mamadas aburridísimas que hace la gente de clase alta. Ahora bien, si eres emprendedor es porque iniciaste un proyecto que te encamina a ser uno de esos empresarios que juegan golf. El problema es que para llegar a ser un empresario así, necesitas primero que tu negocio tenga éxito y además que ese éxito llegue al nivel que el de la empresa o el de las empresas de grandes empresarios. Si quieres llegar a ser como Carlos Slim, tienes que llegar a ganar millones y millones en una semana. Para llegar a esto, tu emprendimiento necesita quizás unos 100 o 1000 años de buen rendimiento. Esto eliminando la enorme posibilidad de que tu pequeño negocio fracase. Pero la cuestión central aquí es que el término de emprendedor parece conectarte con esa clase a la que mucha gente aspira a ser, con la clase empresarial, por lo que el emprendimiento borra la pobreza no respecto a que hace que los millones de pobres ahora tengan riqueza o al menos la necesaria para comprarse lo que no pueden, sino respecto a que todos pueden iniciar un pequeño negocio en marketplace de ropa, de comida o de lo que sea, y con eso ya llamarse emprendedores. De repente, el título de emprendedor parece borrar la conexión que tienes con quien tienen la misma riqueza que tú. Ninguna. Decirte emprendedor genera una clase de barrera entre las personas pobres y tú, mientras crees que tras esa barrera estás tú junto a los demás empresarios del mundo. Lo que no ves es que en realidad entre los grandes empresarios y tú no solo hay una barrera, sino 1000 barreras que te impiden alcanzar su estatus. Y ojo, aquí no me malentiendan, no estoy diciendo que toda persona que inicia su propio negocio aspire a esto, a ser un empresario ultramillonario, ni que emprender sea malo. Es lo más esperable quererle sacar provecho a tu trabajo siendo tú quien cobre las ganancias y no un jefe inútil. No solo es esperable, sino que es la única vía que parece factible para poder tener ingresos más justos hoy en día. Sin embargo, muchas personas que ponen tanto en sus currículums como en la presentación de su negocio el título de emprendedor o emprendedora, dejan de identificarse con la clase pobre a la que pertenecen, a la que pertenecemos, y con ello piensan que sus condiciones económicas han cambiado. Pensar que eres similar a Elon Musk o a Bezos no hace que en la realidad seas similar a ellos. Del pensamiento no se sigue la existencia del dinero en tu cuenta de banco. Eso ya lo aclaró Kant en su crítica al argumento ontológico, aunque su interés era otro. Pero bueno, con esto quisiera sugerirte que si quieres iniciar un pequeño negocio, lo hagas dentro de tus posibilidades y espero que le vaya muy bien. Pero espero también que el título de emprendedor no te lleve a querer pasar de explotado a explotador, ni mucho menos a pensar que dejas de ser pobre solo por llamarte así, a pensar que puedes ningunear a quienes, como tú, vivimos en condiciones precarias. Y bien, último tema de hoy. Algunas cosas que he hecho en estas semanas para soportar el mundo actual. Creo que la mayoría de personas que frecuentamos las redes sociales hemos sufrido una clase de abrumamiento y de exceso de información. Información sobre desde lo que está pasando en Medio Oriente hasta lo que está pasando en Estados Unidos y los innumerables problemas que tenemos en países de habla hispana, como inseguridad, pobreza, incertidumbre, desastres climáticos y un largo etcétera. Pues bien, en esos días me preguntaba, ¿qué puedo hacer para informarme de lo que pasa en este mundo
sin que el mundo me parezca el peor infierno al que Papá Dios nos pudo haber condenado. Algunas amistades llegaban a empatizar mucho conmigo cuando les contaba de mi malestar mental, pero estaban en la misma situación, no sabían qué hacer. Mantener tu salud mental parece en muchas ocasiones ir en contra de mantenerte informado de lo que pasa a tu alrededor. En mi caso me ha afectado muchísimo estar encerrado leyendo sobre temas así de trágicos, leyendo cifras y descripciones de las tragedias que hoy en día están más vigentes que nunca. Y pensé simplemente en borrar cualquier vía de información por la cual me llegaran titulares o imágenes acerca de estos temas. Sin embargo, esto resulta imposible porque en cuanto sales al mundo exterior, lo cual es inevitable, y hablas con otras personas, te das cuenta de que los problemas siguen ahí. Solo te aislaste de ellos un par de horas. Pues bien, creo que no tengo una solución definitiva para esto, pero sí he llevado a cabo algunas prácticas y estrategias que me han ayudado muchísimo a mantener mi estabilidad mental a la par que sigo más o menos al pendiente de problemas vigentes y quería compartírtelos de forma breve. La primera estrategia, que de hecho me sugirió una amiga, es elegir qué problemáticas son las que más te interesan y enfocarte activamente en ellas. Cuando te preocupa el mundo, quisieras poder abarcar todas las problemáticas, desde las guerras hasta las injusticias sociales o la crueldad con otras especies animales. Pero es imposible atender todo. Por ello, mi amiga me sugirió saber cuáles son mis luchas y mis causas, para luego participar en ellas en la medida en que me sea posible y llevadero. Hacer esto, además de que te hace posible ser partícipe de una lucha social que te importa, te permite enfocarte en un solo tema y no tener el bombardeo de información y de tragedia sobre todos los temas posibles. Esta estrategia funciona bajo el entendido de que somos seres humanos, con limitaciones económicas, psicológicas, sociales, de tiempo, por lo que, aunque queramos ser dioses y solucionar los problemas del mundo entero, no somos dioses. Somos humanos e individualmente no podemos hacerlo. La segunda estrategia, que me ha servido mucho, es elegir en qué momentos del día o la semana consumo información sobre estos problemas con los que me siento conectado. El resto puedo dedicarlos a mi vida, a mis cosas, a mis lecturas y trabajos. Muchas personas quizás podrían juzgar esto como egoísta. En un sentido schopenhaueriano lo es, y está más que justificado. El egoísmo, entendido como esta tendencia que todos tenemos a mantener cuidados que mantengan nuestra individualidad viva y sana, es el legítimo derecho que todos tenemos a tratar de llevar una vida feliz o al menos sin mucho sufrimiento. Por ello, creo que todas y todos tenemos que empatizar con el mundo, pero también tenemos derecho a poner un alto al ejercicio de empatía para concentrarnos un momento en nosotros y en nuestro propio cuidado, en nuestra felicidad. Y por último, una estrategia que me ha funcionado y que es algo extraña por ser una mezcla de sentimientos que parecen instintivos, es ir a parques. Sí, ir a parques, a estos lugares verdes donde va la gente a pasearse en sus tiempos libres. A mí me ayuda mucho a relajarme estar en áreas verdes, pero lo que me ayuda más es estar en áreas recreativas con familias que van ahí a pasar el tiempo. Si bien esto siempre me ha gustado, al sentarme en una banca del rincón del parque a ver a la gente hacer sus cosas, últimamente ha hecho evidente el proceso de mi mente al ver este entorno. Como que en mi casa, tras leer, escribir y pensar sobre temas tan delicados y tratar de procesarlos, mi cerebro llega siempre a la conclusión de que el mundo está en llamas y toda la gente anda vuelta loca. En el momento en que me siento en la banca de un parque a ver que la gente decide simplemente salir a jugar o tomarse algo, mi cerebrito empieza a relajarse al notar que las cosas no van tan mal. Espero que la gente en los parques no sienta extraño de que un gordo se siente en un rincón y los vea, pero a mí me tranquiliza mucho ser ese gordo. Veo cómo la gente platica, cómo pasean los perros, los niños, los adultos, los gestos que todos hacen al interactuar entre sí, y todo ello logra que mi sistema se estabilice un poco. No interactúo con nadie, nomás llego, me siento un rato, veo a la gente y luego me regreso a casa. Con esto tengo para más o menos darme cuenta de que la gente no está en una guerra civil o en un estado de pánico. Por ello, si te funciona esto, te sugiero asistir a un lugar al que va la gente a pasar el rato.
No tiene que ser necesariamente un parque, pero lo que me gusta de este lugar es que la gente va tal cual a pasar el rato, a diferencia de, por ejemplo, un centro comercial en donde van más bien a consumir y la interacción es muy distinta. Quizás un café o una plaza pública sean otros lugares a los cuales puedo asistir y tener esta experiencia. Pero como a mí me gusta mucho también ver animales y en los cafés nunca hay perritos, ni aves, ni gatos, pues mejor voy a parques. En fin, como que entiendo que no solo discursivamente es que puedes ayudar a tu cerebro a discernir. Quizás yo, encerrado en mi casa, podría tratar de convencerme a mí mismo de que el mundo no está en llamas. Pero el hecho de salir a un parque y ver que el mundo no está en llamas es mucho más efectivo que mi aislada argumentación. Por eso digo que pareciera algo más instintivo o intuitivo, porque relaja mucho más el estar en un entorno tranquilo que tratar de convencerte de que estés tranquilo o tranquila. Y pues bien, esto es todo. Esto fue el primer episodio hecho ante una cámara del podcast y fue una clase de popurrí entre temas que me han interesado o atravesado en estas últimas semanas y meses. Si me estás escuchando en YouTube, me ayudarías bastante dándole like a este video. En cambio, si me escuchas en Spotify, por favor califica el episodio y el podcast. Eso me ayudaría mucho también a que más gente me conozca. Yo soy Gerardo y nos vemos en una próxima entrega sobre filosofía.